Que mis amados hermanos, Dios los bendiga una vez más, su servidor y amigo Iván Giraldo, desde aquí, desde Oakland, California, dándole gracias primeramente a Dios y también a vosotros. Gracias por darnos la oportunidad cada 8 días y todos los días de enviarles ese desayuno espiritual. Y en este momento les damos gracias por dejarnos entrar a vuestros hogares a través de estas ventanitas que gracias al Señor todavía no lo permite. Nos permite hacer estos pequeños estudios, esta palabra de Dios que es la que el Espíritu Santo quiere que llegue a todos y cada uno de nosotros en estos momentos tan difíciles que está viviendo la humanidad. Hermanos, sin más preámbulos, hermanos, una bendición para todos y cada uno de vosotros en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y vamos a leer la palabra del Señor el día de hoy, hermanos, en el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, y vamos a leerlo desde el 25 en adelante. Esta es una palabra hermosa, hermano, que el Espíritu Santo quiere que tú y yo conozcamos el día de hoy. Ya quizás la hemos escuchado en muchas ocasiones, pero al igual que los 4 evangelios son repetitivos, es porque el Señor quiere claramente que nosotros sepamos esas hermosas, esos hermosos mensajes que tiene cada versículo de la palabra del Señor. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, honrando al Padre. Vamos a leerlo, capítulo 21, Evangelio de San Lucas, versículo 25, hablando mi Señor Jesucristo. Dice mi Señor Jesucristo de esta manera: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Está hablando de todas las gentes, en plural, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres. Mire cómo va a estar de difícil esta situación, que se va a poner peor. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, dice la palabra del Señor. Entonces, dice mi Señor Jesucristo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Dice mi Señor Jesucristo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice la palabra del Señor, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, vuestra salvación está cerca, dice la palabra del Señor. Y también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ese es el verano, el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, dice la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice la palabra del Señor, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, sin excepción. Velad pues, dice la palabra del Señor, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de enviar nuevamente un mensaje, Señor, a todas esas hermosas personas que tú, Señor, has abierto el corazón, Señor, y los ha puesto a bien, Señor, para que reciban este hermoso mensaje, porque no es de todos la fe, Señor. Que este mensaje llegue a todos nuestros corazones, Señor. Que haga lo que tiene que hacer, Señor, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, oh Padre Celestial. Te pedimos, Señor, por todos y cada uno de los enfermos, Señor. Habemos muchos enfermos en el planeta, Señor. Te pedimos por todos y cada uno de ellos, Padre. Te pedimos por los que no tienen trabajo, Señor. Por aquellos, Señor, que no tienen esperanza, Padre Celestial. Te pedimos, oh Padre Santo,
por todas aquellas hermosas personas que siempre sacan un poco de su valioso tiempo para escuchar tu bendita palabra del Señor, y más en estos tiempos, Señor, terribles, Padre. Te pedimos, Señor, por nuestras familias, Señor, por tu pueblo santo Israel, Señor, por aquellos necesitados, Padre Santo. Ábrenos, Señor, la mente y el corazón en este momento y háblanos, Señor, con el poder y la autoridad de tu palabra, Señor. Respalda tu siervo el día de hoy, Señor, que no sea yo quien habla, sino tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Señor. Te doy gracias, poderoso Dios. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por ser mi Señor, mi Dios y mi Salvador. En mi Señor Jesucristo oramos, Padre. Amén, amén. Gloria al Padre y gloria al Hijo. Hermanos, de verdad, muchas gracias, Señor. Hermanos, en este momento, como siempre lo preguntamos y esperamos que vengan a escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerden que la palabra del Señor dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor está hablando prácticamente aquí, la palabra del Señor hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo sabe de una forma u otra que mi Señor Jesucristo en cualquier momento regresará. Él lo prometió. Tenemos muchos textos que nos dice la palabra del Señor que Él va a regresar. Y el consejo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 36, como lo acabamos de escuchar, dice la palabra del Señor: velad, velad pues en todo tiempo, no cada 8 días, ni cada 3 días, no, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie cuando aparezca el Hijo del Hombre, porque todo ojo lo verá. Eso sí ya lo tenemos claro, hermanos. Estos mensajes quizás los van a borrar muy poco cuando ya la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo, porque ya sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a suceder dentro de muy poco. Dice la palabra del Señor, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Debemos de tener muy bien claro, hermano, eso. Dios lo bendiga, Diego. Bienvenidos todos los que se van a conectar en este momento y los que nos van a escuchar en diferido, hermanos, para que nos demos cuenta de todo lo que está sucediendo en el mundo. Y a raíz de la palabra del Señor, un saludo, hermano querido. Dice la palabra del Señor, hermano, que estemos atentos a todo lo que va a suceder, hermanos. Pero lamentablemente, hermanos, mientras que el mundo, estamos hablando del mundo, no de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mientras que el mundo está esperando a alguien, a cualquiera, que venga y resuelva todos los problemas que tiene la humanidad, hermanos, el Espíritu Santo el día de hoy, hermano, nos dice, o le dice a la iglesia, hermano, le dice a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que estemos preparados para ese magno evento, hermano, ese magno evento que pronto verá todo el mundo, porque todo ojo lo verá. ¿Y cuál va a ser ese magno evento? El arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Para que tengamos en cuenta eso, hermano. Pero en vez, hermano, en vez de estar haciendo esto, en vez de estar esperando el arrebatamiento, que suene esa trompeta, muchos pastores, lamentablemente, muchos, gracias a Dios, no todos, muchos pastores, curas, líderes de iglesias se han convertido en verdaderos motivadores, hermano. Porque eso es lo que más se escucha, lamentablemente, hoy en día en las iglesias, hermano. Hablando solamente de economía, de diezmos, de ofrendas, de avivamientos, de prosperidad, que eso es lo que más se escucha. Y todo esto, hermano, también dicen, hermano, dice que todo esto va a cambiar de un momento a otro, como una varita mágica, que en cualquier momento va a cambiar todo lo que está sucediendo en el mundo. Hermano, eso es mentira. Estos motivadores, hermano, nunca atacan el pecado. Siempre están ahí con una palmadita: bienvenido, hermano, a la iglesia, bien pueda, siga. Y siempre con pañitos de agua. Nunca atacan el pecado. Más bien motivan a los hermanos de las iglesias, haciéndoles creer o crecer
prácticamente ese egocentrismo, hermano, ese ego, haciéndoles crecer ese ego, el cual puede hacer que cualquier persona, hermano, pierda su salvación. Y eso es lo que está sucediendo actualmente, hermanos. Déjeme decirle una cosa, hermano. Muchos de ustedes me conocieron, Dieguito, que está ahí escuchándonos. Muchos me conocieron. Muchos supieron quién era Iván Giraldo. Tiempo pasado, el verbo ya no. Muchas veces intentaron matarme. Me apuñalaron varias veces. Me balacearon varias veces. Tuve accidentes de tránsito. Y cantidad de historias. Si fuera de eso, a lo último, 2 cánceres. Uno en el cerebro y otro en la sangre. Como muchos saben lo que ocurrió, pero para la gloria de Dios estoy aquí. Me dieron 33 días de vida, hermano. Pero el Señor me dijo a mí que yo no me iba a morir todavía. Ya he contado mi testimonio muchas veces. Pero estoy aquí, hermano, es por la gracia de Dios. Y se lo he dicho a muchos, hermano, yo no soy un asalariado, yo soy un siervo de Dios. Y si hago esto es porque el Señor es el que habla a través de mí, no yo. Y yo no tengo pelos en la lengua. De la misma forma que yo le serví al enemigo en tiempo pasado, donde yo era el macho camacho y que no me le arrugaba a nada, a una bala, a una puñalada, a un golpe o a lo que sea, yo no me le arrugaba a nada. Hoy en día, con mayor veras, estoy aquí porque le debo mi vida al Señor. Y estoy aquí y no es que me dé miedo de la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo he dicho hasta la saciedad, hermanos. Y por eso yo no voy a parar. El Espíritu Santo tampoco, como lo estuvimos hablando ahora 8 días. El Espíritu Santo no se va a ir en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjenme decirle que mientras estemos aquí, hermanos, nosotros hermanos y muchos de nosotros hemos tenido el privilegio, porque es un privilegio de recibir dones de parte del Espíritu Santo de Dios. Y lo que debemos de nosotros de hacer en este momento es llevar la bendita palabra del Señor. Llevar el mensaje de salvación. Decirle a todos de que hay un infierno esperando a aquellas personas que no le han entregado el corazón a mi Señor Jesucristo. Y decirle a todas las personas que hay un cielo esperándote, que no hay un purgatorio, que eso es mentira. Eso es falsedad de falsedades. Y por eso la palabra del Señor, porque es que esto es respaldado por la palabra del Señor. Tú tienes una Biblia, hermano, en casa y debes de saber esto, que Dios nos dio esos dones y tenemos que tener mucho, ser muy cautelosos para llevar la bendita palabra del Señor. Y si la vamos a llevar es con la llenura del Espíritu Santo, respaldada por su palabra. Primera de Timoteo, apunten estos versículos, hermanos, y búsquenlos en su Biblia. Y hagan como los de Berea, que ellos, a pesar de que los apóstoles estaban hablando, ellos iban y miraban la Escritura a ver si verdaderamente lo que decían los apóstoles era verdad. La palabra del Señor dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 y 16. Va a quedar grabado. Dice la palabra del Señor, no descuides el don que hay en ti. Dice la palabra del Señor, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice la palabra del Señor, acuérdate, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, dice la palabra del Señor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso hay que tener demasiado cuidado, hermano, demasiado cuidado al llevar la bendita palabra del Señor. Hermano, en este momento vamos a hablar de algo muy importante que la iglesia debería estar haciendo en este momento y lamentablemente no lo están haciendo. No lo están haciendo, hermanos. Vamos a leer en un texto donde dice la palabra del Señor muy claro, hermano. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 24, versículo 44, donde dice mi Señor Jesucristo hablando. Por tanto, también vosotros,
Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor va a venir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hay que tener en cuenta eso. Tanto, hermano, que muchos judíos, muchos rabinos, hermano, escribieron textos seculares a la palabra del Señor, que incluso el rabino Eleazar, el rabino Eleazar ben David, dice y escribió en el Bereshá, él escribió, si ves las naciones, dice, si ves las naciones que pelean entre sí, aguardad el Mesías. Mi Señor Jesucristo dijo que iba a haber, iba a haber guerras, rumores de guerras, y todo el mundo lo sabe, muchos rabinos, muchos escatólogos que estudian la palabra del Señor y que son inspirados, iluminados por el Espíritu Santo, nos dicen claramente de eso. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en vez de estar esperando ese arrebatamiento, la iglesia de mi Señor Jesucristo, hermano, está haciendo otras cosas. Se han vuelto atrás. Y es por eso que el Espíritu Santo nos convoca el día de hoy a que escuchemos este mensaje, hermano, porque este mensaje es para todos y cada uno de nosotros. Y vamos a hablar de algo muy importante, hermano, porque hasta aquí, hermano, hasta aquí hemos mencionado y estudiado muchas señales que preceden al arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar algo muy importante, hermanos queridos y amigos. La última señal, vamos a hablar de la última señal, hermano, antes del arrebatamiento. Y esa señal, hermano, lamentablemente se producirá dentro de la misma iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Vale la pena decir que no es una guerra lo que va a suceder ahí. No es un atentado dentro de la iglesia, hermano, o otra cosa por el estilo. Sino la última señal que se va a ver, hermano, es la descomposición interna de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos esto. El Espíritu Santo quiere que tú y yo sepamos esto y vamos a decir algo muy directo, hermano, porque hay que hablar las cosas como son, sin pelos en la lengua, hermano. Hay que decir las cosas como son, hermano. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 7, versículo 51, dice, la palabra del Señor hablando, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y así está la iglesia en este momento, andando en una tibieza, hermano, impresionante, hermano, que da hasta miedo. Da hasta miedo, hermano, que la iglesia esté andando de esa manera, hermano. Y creen, hermano, que es que andamos sin pecado original. Donde la misma palabra nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Apuntan estos versículos, hermano. Muchos cristianos se creen ya salvos. Déjeme decirle, hermano, que francamente es desesperante, hermano. Es desesperante y da miedo ver tanta tibieza en las iglesias. Ver tanta tibieza en las iglesias, hermano. De verdad, tanta hipocresía. Tanta superficialidad, hermanos. Lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Tanta apatía y tanta religiosidad. Sin mencionar, hermano, la división del cuerpo de mi Señor Jesucristo. Esa división impresionante. Lo que sí está claro es que, hermano, que aquellos que no sigan la dirección del Espíritu Santo y no vivan conforme a la palabra de Dios, ellos también perecerán, hermanos. Van a morir. Y van a morir física y espiritualmente, eternamente. Que recuerden, hermanos, que también tenemos esa promesa de que vamos a vivir eternamente con el Señor. Y vamos a leer un texto muy hermoso en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Vamos a alargarlo, donde la palabra misma nos dice de esta iglesia que es el reflejo de lo que vemos hoy en día en muchas iglesias. No todas, gracias a Dios. No todas, gracias a Dios.
Y aquí vemos en este texto ese sentir de Dios en este tiempo con las iglesias que andan de esta manera, que se han descarriado, que dicen que son cristianos entre muchas comillas, pero andan peor que como estaban antes. Y por eso la palabra del Señor nos dice en este momento, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, donde la palabra del Señor nos dice claramente, le dijo a Juan, escribí al ángel de la iglesia en la Odisea. Esta iglesia hoy en día no existe, pero hoy en día existen iglesias que son el reflejo de ese prototipo de iglesias de la Odisea. Y lo dice claramente de esa manera, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. No lo digo yo, hermano, lo dice el principio de la creación. Dice, yo conozco, mi Señor Jesucristo, Dios hablando, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice la palabra del Señor, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Es impresionante, porque dice la palabra del Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y la palabra de Dios te dice en este momento, nos dice a todos, y no sabes que tú eres un desventurado. Mire, lo dice la palabra del Señor, no se ofenda, hermanos. Lo dice la palabra del Señor. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice la palabra del Señor, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice, sé pues fiel y arrepiéntete. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entiendan eso, hermano. Este mensaje no es mío. Este mensaje es del Espíritu Santo de Dios en este momento, diciéndote a ti para que tú seas salvo. Pero aquí habla de tres personas. Hablan de los fríos, de los calientes y de los tibios. ¿Qué se puede decir del frío, hermano? El frío es aquella persona que nunca oyó el mensaje de salvación, que nunca la oyó. El frío es aquella persona que ignoró la palabra y nunca sintió dentro de sí el fuego poderoso, ese fuego purificador del Espíritu Santo. Nunca lo sintió. En otras palabras, hermano, es un muerto espiritual. Ustedes ya saben que yo soy un tanatólogo y hace 33 años trabajo con muertos. Y déjeme decirle, hermano, que esa es la idea de un frío. Un muerto espiritualmente, hermano. Los muertos son témpanos de hielo, hermano. Y aquí figuran, hermano, espiritualmente hablando, aquí figuran los ateos. Aquí figuran, hermano, aquellos que ignoran las escrituras. Aquí ignoran esa gente que todavía no ha sido alcanzada por la palabra del Señor. ¿Y quién es la palabra del Señor? Mi Señor Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa es la palabra. ¿Qué podemos decir de los fríos, hermanos? Muertos espirituales. Aquellas personas que como Adán murieron espiritualmente, y como lo acabamos de leer, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Por eso, hermano, hoy en día muchas personas se creen salvos. Como lo dije anteriormente, aquellos que son cristianos entre un poco de comillas. Pero ya lo que pasa en la palabra del Señor, como dice en Proverbios capítulo 21, versículo 2, donde dice la palabra del Señor que todo camino del hombre
todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero no saben que, como termina el versículo, pero mi Señor, el Dios Todopoderoso, pesa los corazones. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con eso. No jugar con nuestra salvación. Mucha gente, hermano, anda como muertos espirituales, hermano, porque como dice la palabra del Señor, hermano, que andamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y muchos cristianos todavía no se han dado cuenta que andan de esa manera. Y estamos hablando con ellos y con aquellos que dicen que son salvos. Ya vemos todo lo que está sucediendo, hermanos. Curas, pastores, líderes de iglesia, que están involucrados en una cantidad de delitos. Pederastia, homosexualismo, robos, incluso asesinatos, porque por ahí hace poco hasta 2 curas están bien borrachos y mataron a un policía y hirieron otro. Y pare de contar, hay muchos ejemplos, pero es como por decir eso. Pero aquí también habla de otra persona, el caliente, donde dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. ¿Quién es el caliente, hermano? El caliente es aquel que ama fervorosamente al Señor. Ese es el caliente. Ese es el caliente que se esfuerza por cumplir su bendita palabra. No es cuestión de que es que no, como dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que nosotros escuchemos la bendita palabra del Señor. Y no solamente eso, que dice que no nos volvamos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Hacer lo que este siervo, porque no ha alcanzado a llegar ni a ser siervo inútil. Así dice la palabra del Señor. No he llegado a ser siervo inútil todavía. Soy un siervo todavía. Pero estoy llevando la bendita palabra del Señor, porque es que el Señor me postergó la vida. Me dijeron en 33 días te vas a morir, me dijo el médico. Sin contar muchas veces que en muchas partes me dijeron váyase del pueblo porque mañana lo van a matar. Y aquí estoy. 52 años, bendito Dios, aquí estoy. Y hace 10 años, 33 días me dieron para que me iba a morir de 2 cánceres y aquí estoy, gloria a Dios. Y no voy a parar de llevar la palabra del Señor. Hasta el último instante de mi vida voy a llevarla. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que tenemos que hacer. La palabra del Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 15 dice claramente, mi Señor Jesucristo hablando, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de fácil. Si tú amas verdaderamente a Dios, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. También en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos, dice la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo hablando, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así de fácil. Es gratis, hermano. Tú no tienes nada que pagar. Ya mi Señor Jesucristo pagó todo allá en esa cruz del Calvario, por ti y por mí. Pero mire lo que dice el 23, hablando mi Señor Jesucristo, dice, y respondió mi Señor Jesucristo y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero también dice, en el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así de fácil. Y eso, hermano, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este momento. Buscar más de Dios. Si tú verdaderamente quieres ser salvo, entienda eso. Por el amor al Señor, hermano, no te quedes en el día del arrebatamiento a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque la vas a pasar muy mal. Donde dice la misma palabra que desfallecieron los hombres. Imagínate, para uno desfallecer tiene que ser que ya no tiene más para dónde echar. Hermano, un caliente posee además un fuego interno que no se puede apagar. No es que no, ya soy cristiano y ya no, hay que tener ese fuego purificador, hermano. Y aunque luchamos, hermano, ese creyente caliente, aunque lucha y es atacado, permanece fiel y combate contra el pecado, hermano, contra este mundo inmoral y contra el reino de Satanás. Eso es lo que un caliente hace, hermanos. Satanás mismo ve en un creyente consagrado
un verdadero peligro, hermano, no solo por lo que vive el creyente, sino por lo que hace contra el reino de las tinieblas, intentando con la ayuda del Espíritu Santo arrebatarle almas al diablo, hermano, cuando ese hermano lleno del Espíritu Santo predica el evangelio con denuedo, hermano, y con poder, ese poder purificador del bendito Espíritu Santo de Dios que respalda la palabra, hermanos. Porque no soy yo quien habla, es el Espíritu Santo hablando. Por eso la palabra del Señor dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 17 y 19, donde dice claramente, porque es tiempo, acuérdese de esto, hermano, porque es tiempo, ahora es cuando es, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No diga que, ay, que yo ya la tengo hecha, ya soy cristiano, ya me bauticé. No, va lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Atienda bien, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso la palabra de Dios dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, gloria a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, hermano. Estamos trabajando para el reino de Dios. Somos siervos del Señor, hermanos. Porque la palabra de Dios misma dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu Santo dice, el Espíritu dice claramente, que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y hoy lo que está haciendo más de un líder, más de un pastor, más de un cura, hermano, lamentablemente eso es lo que están haciendo. Que gracias a Dios no son todos. Pero tenemos que entender eso, hermano. Por eso un creyente debe estar caliente, tener esa llenura del Espíritu Santo, hermano, todos los días, llevando la bendita palabra del Señor todos los días, hermano. Quizás se enojen con usted, hermano. Por eso la palabra del Señor dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nosotros no nos cansamos. Quizás de pronto usted se cansa, hermano, que cuando le llega el mensaje a él de ayunito, ese desayuno espiritual, de pronto te enfadas. Usted no se cansa. Nosotros no vamos a cansar, hermano. ¿Por qué? Porque es que el ministerio de las tinieblas, hermano, no para. Ustedes ya lo están viendo. En las noticias, hermano, en las redes sociales, ustedes están viendo el gobierno, estos vasallos que trabajan para Satanás, no paran. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que seguir adelante y seguir adelante sin miedo. ¿Recuerdan de Mesach y Abed-Negó y Sadrach? Esos tres hombres, hermano, que el rey Nabucodonosor puso esa estatua, esa imagen. Y dijo que todo el mundo tenía que hincarse a esa imagen. Pero ellos, siervos del Dios vivo, no quisieron hincarse a esa estatua, porque la palabra del Señor dice en el segundo mandamiento. Búsquenlo en la Biblia. No lo vas a buscar en el catequesis o en otra cosa. No, búsquenlo en la Biblia, segundo mandamiento. No te hincarás a ninguna imagen. No te dejes engañar más. Estos tres hombres no se hincaron. Dijeron que el que no se hincara iba a ser lanzado al horno de fuego. Y estos hombres con berraquera no se hincaron ante esa estatua. El rey Nabucodonosor, que en ese entonces era uno de los gobiernos de Babilonia, dijo, échemelos al horno y háganlo hervir más, háganlo calentar más 7 veces. Y entraron allá. Y Dios los libró de quemarse en ese horno. Y vemos hoy en día muchos cristianos, entre miles de comillas, que le tienen miedo a cualquier cosa. Acuérdense de Daniel, que lo echaron a la fosa de los leones. Después de que mi Señor Jesucristo, todos los apóstoles, no murieron porque Roma los mató a todos, solamente por llevar la bendita palabra del Señor. Y hoy en día que podemos llevar la bendita palabra del Señor, más de uno tiene miedo. No, hermanos, seamos como Jeremías. Acompáñenme a Jeremías capítulo 20.
versículos 7 y 9, donde la palabra de Dios dice, qué hermoso es esto, qué hermoso, porque esto es hermoso. Cuando Dios nos cautiva, cuando Dios apuesta por ti, no por lo que eres, sino a pesar de lo que eres, un pecador, por todo lo que somos nosotros. Un saludo muy especial, Andrés. Dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 20, versículos 7 y 9, dice, me sedujiste, oh Dios, y fui seducido, dice. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido ofendido, dice la palabra del Señor. Cada cual se burla de mí. Hablando de Jeremías con Dios. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque por causa de la palabra tuya he sufrido insultos, burlas cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Pero dice el profeta, dice, no obstante, dice, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de aguantarlo y no pude, gloria a Dios. Y eso es lo que sentimos nosotros, hermano, cada día que nosotros intentamos con la ayuda del Señor llevarle este mensaje a usted para que no se vaya a perder, hermanos. Recuerde, hermano, que los que van a resucitar son los muertos en Cristo, hermanos. Los muertos en Cristo no más, hermano. Ahora vamos a poder ver otra persona que está en este mismo versículo que acabamos de leer, hermano, en esta iglesia. El prototipo de esa iglesia y que es lo que estamos viendo actualmente en las iglesias hoy en día. Hablando del tibio. ¿Qué podemos decir del tibio, hermano? El tibio solamente puede ser aquella persona que alguna vez estuvo caliente. Ese puede ser un tibio. Aquel que experimentó la bondad. Aquel que experimentó el poder de nuestro Señor, pero por su incredulidad, por su rebeldía, por su cobardía, hermano, no se decide a servir al Señor y a vivir para Él. Y por eso la palabra del Señor misma tiene una advertencia para estas personas. Que alguna vez han estado en las iglesias. O que quizás están en las iglesias. Y están pecando peor que como eran antes. Y por la palabra del Señor dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 22. Donde habla claramente, ciertamente dice la palabra del Señor. Y este mensaje es para todos y cada uno de nosotros. Y guardémoslo en nuestra mente y en nuestro corazón. Donde dice la palabra del Señor, dice ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, donde estaba yo antes, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, solamente por ese conocimiento. Si usted está creyendo otra cosa, hermano, anda por mal camino. Pero entienda que la palabra del Señor está hablando así por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero dice la palabra del Señor, enredándose otra vez en ellas, que son vencidos, como muchos lamentablemente han sido vencidos. Dice, su posterior estado viene a ser peor que el primero. He visto lamentablemente a esas personas, hermanos, que se han devuelto, que se han dejado ganar esa batalla del maligno, que se han dejado el camino verdadero, porque mi Señor Jesucristo, Juan 14:6, él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero se han devuelto, ya han estado así, como podría decir un comentarista de fútbol, estuvo a punto de meter el gol y lo tiró fuera. Y muchos han pasado con eso, están haciendo lo mismo que Judas. Han cambiado la salvación de mi Señor Jesucristo por 30 monedas. Lo han cambiado por una mujer. Lo han cambiado por un hombre. Lo han cambiado por un trabajo. Y como hemos estado hablando, hermano, el anticristo, el que él va a hacer poner una marca y el que no tenga esa marca en la mano derecha o en la frente, no va a poder comprar ni vender. Y muchos de los que se queden, hermano, y ojalá yo no me quede. Muchos de los que se queden, hermano, si no se hace poner esa marca, no va a poder comprar ni vender. O sea que para poder comer, va a tener que negar a mi Señor Jesucristo. Y eso es lo que usted ya tiene que tener en cuenta de eso. Por eso dice, enredándose otra vez en ella son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entienda eso, hermano. Por eso la palabra del Señor dice,
pero les aconteció lo del verdadero proverbio. Por eso, hermano, si usted está en la iglesia, hermano, ojo con lo que está pasando con su vida espiritualmente. Y se lo habla y hablamos es en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, pero les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito. Eso es lo que hace un pecador cuando deja los caminos del Señor y se regresa. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, el marrano lavado, vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo. Eso es lo que sucede con un cristiano cuando se echa para atrás. Pero si usted y yo, hermano, no somos de los que echamos para atrás, sigamos adelante, hermano. Porque, hermano, recuerda, hermano, que la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice claramente, y no lo estoy diciendo yo para que no se sienta mal, o es que yo lo estoy, no, es la palabra del Señor quien nos habla, hermano. Dice la palabra del Señor, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entienda eso, hermanos. Pues dice que la muerte segunda. La palabra del Señor misma dice en Hebreos 9:27 que está estipulado que el hombre muera una sola vez. Porque eso es lo que verdaderamente es que nosotros muramos una sola vez. Si llega el arrebatamiento de la iglesia y nos lleva vivos, gloria a Dios. Pero lamentablemente, hermanos, si usted llega a morir sin mi Señor Jesucristo en el corazón, vas a morir la primera vez. Y la segunda vez, la segunda muerte va a ser que va a ser arrojado, no en el infierno, te van a sacar del infierno y te van a meter al lago de fuego. Para que entienda eso, hermano. Por eso la palabra del Señor, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda. Hermano, Dios no tiene, como lo hemos dicho hasta la saciedad, Dios no tiene un pecadómetro ahí, hermano. Esto no es de que un pecado, pecadito, pecadote, no, pecado es pecado. Como dice aquí, sea mentira, sea idólatra, de estos que adoran a los ídolos, o que sea hechicero, no solamente que sea una bruja, sino invocar a los muertos, es hechicería. Entienda esto, hermanos. Y esto es lo que se está viendo en estas iglesias últimamente, hermano. Odiseas completas. Pero déjeme decirle, hermano, que, hermano, para grabar la desgracia de esa iglesia, la Odisea, y de estas que estamos viendo hoy en día, hermano, advertimos que esta iglesia estaba sumida en un materialismo, hermano, absorbente, como el que vemos hoy en día en las iglesias. Hermano, iglesias que compiten, lamentablemente, hay que decirlo, iglesias que compiten entre sí para ver cuál es más numerosa y cuál es más próspera. Y eso es lo que estamos viendo lamentablemente, hermano. Una iglesia, hermana, que está, hermanos, que está edificada en valores humanos, en metas personales y visiones individuales de pastores, hermano, curas, líderes que exigen sujeción de parte de las ovejas, pero ellos no se sujetan, ni siquiera se sujetan a la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos viendo lamentablemente el día de hoy, hermanos. Hoy en día hay iglesias, hermano, llenas. ¿Y qué es lo que se escucha en esta iglesia, hermano? Alabanzas, hermano, que llevan a la mente carnal, a las discotecas, hermano, y a las cantinas. Manual la presencia de Dios. Eso es lo que estamos viendo en muchas iglesias, lamentablemente, y pues decimos muchas porque no son todas. Pero eso es lo que estamos viendo actualmente, hermano. En fin, hermano. Un sinnúmero, hermano, infinito de herejías, hermano, de blasfemias contra Dios, de blasfemias doctrinales, hermano, donde se hunden los creyentes por la inmadurez espiritual, por la ignorancia de la escritura en muchos líderes, en muchos curas, en muchos apóstoles, en muchos pastores. Que lo único que están haciendo, hermano, lamentablemente, es hundiendo a los feligreses, hermano. Los dicho, los están mandando al infierno. Eso es lo que estamos viendo actualmente, hermano.
Los mismos pastores están hundiendo a las mismas iglesias, a los creyentes, en una inmadurez espiritual, hermano, en una ignorancia de las escrituras, hermano. Por eso la palabra del Señor, no soy yo quien habla, la estuvimos mirando aquí en el versículo de la Odisea, donde la palabra del Señor, donde dice el ángel, escribe al ángel de la iglesia aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. No soy yo, hermano, donde Él nos dice, hermano, que somos unos desventurados. Mire lo que habla la palabra del Señor. La palabra del Señor misma se lo dijo a todos los fariseos, donde le decía, fariseos hipócritas que sobre la cátedra de Moisés se sientan. Y muchos pastores están haciendo lo mismo, hermano. Muchos curas están haciendo lo mismo. Muchos líderes en las iglesias están haciendo lo mismo, sentándose en la cátedra de Moisés y llevándole basuras a los creyentes que van allá, que han sido enviados por el Espíritu Santo de Dios para que reciban un alimento espiritual, leche no contaminada, hermanos. Pero eso es lo que están recibiendo. Y por eso la palabra del Señor nos dice que somos unos desventurados, hermano. Personas, hermano, que son sin ventura, que no tienen ni gracia, nada de gracia de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos dice. El Espíritu Santo también nos dice que somos unos miserables, hermanos. Unos desdichados, hermanos. Unos desdichados con necesidad extrema. Y por eso es que muchos, hermanos, por allá afuera de que han vendido la salvación por 30 monedas, por un trabajo, o quizás por un hombre, o por otra religión. Y eso es lo que está pasando ahora, hoy en día, hermanos. Tienen una necesidad extrema. Aguantan hambre porque quieren, porque mi Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de la vida. Están en tinieblas y mi Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Andan por ahí escuchando mentiras, dando que mi Señor Jesucristo es la verdad. Así es fácil, y por eso la palabra del Señor misma nos dice, hermano, aquí en estos versículos de la Odisea, donde nos dice que nosotros somos unos pobres. Fuera de que somos unos desventurados y miserables, somos unos pobres, hermanos. Y no se sienta mal, yo no soy el que estoy hablando, es la palabra del Señor. Pobres personas, hermano, como lo hemos dicho hasta la saciedad, hermano. Gente, hermano, que son tan pobres, que lo único que tienen es plata y lo único que hacen y andan en el mundo es echando y mirando por encima del hombro a los demás, en vez de estar ayudando. No solamente mucha gente está pasándola mal, nosotros también. No es porque me vea aquí con corbatica eso, no, esto es parte de un trabajo que voy a hacer dentro de unos minutos. Ustedes saben que soy funerario. Pero bendito Dios, tenemos necesidades, mucho, hermano. Pero mucha gente que dice que ya son líderes en las iglesias, que dice, pero dice la palabra de no, que yo soy rico y no necesito de nada, donde dice la palabra del Señor. Pero dice en el versículo, en el 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pues la palabra del Señor dice que tú eres un pobre, mendigo, un infeliz, un desposeído totalmente, hermano, de valores eternos. Podrá tener muchos valores aquí en la tierra, pero está desposeído de valores eternos. Tiene muchas cosas en este momento, mijo. Espérese a ver qué le va a suceder con todas las personas, lamentablemente, que todo lo que tenemos no nos va a quedar nada. Y la palabra de Dios misma lo dice. Donde la palabra de Dios misma nos dice en este momento que nosotros somos ciegos. Ciegos, hermano. Privados, hermano, de la vista espiritual. La gente no quiere ver las cosas espiritualmente. La gente quiere gnósticos. Al estilo Santo Tomás. Ver para creer. No, estas cosas hay que verlas espiritualmente, hermano. Pero lamentablemente muchos, incluso están dentro de las iglesias, y son unos ciegos, desventurados, hermanos, privados de la vista espiritual, que a tal grado, hermano, no ven ni a Dios, ni tampoco ven su propia miseria espiritual, hermanos. Donde la palabra del Señor nos dice, a pesar de que muchos andan encorbataditos, muy bonitos y todo esto, pero lamentablemente andan desnudos, lo dice la palabra del Señor aquí en el versículo 17 y 18. Desnudos, despojados de toda vestimenta de santidad, hermanos. Desnudos. Santidad no tienen nada.
lamentablemente. Y hay que decirlo como es, hermano. Mucha gente que dicen ser cristianos, hermano, y andan en las iglesias, metidos allá, en las iglesias. Y lamentablemente yo creo, hermano, que muchos ya les han borrado su nombre del libro de la vida. Y por eso hay que trabajar como es. Por eso la palabra del Señor el día de hoy, como lo estuvimos leyendo en el Apocalipsis capítulo 13, el capítulo 3, versículo 14 y 22, donde el Señor mismo nos da consejos. ¿Y cuáles son los consejos que nos da? Dice, aquí el Señor dice a los tibios cómo ser enriquecidos. Aquellos que están tibios, que no saben, que incluso hemos escuchado personas, no es que yo no soy de aquí ni de allá. No, yo estoy aquí. Me gusta hacer obras. Me gusta ayudar a la gente. Pero no es por obras, hermano, como dice la palabra del Señor, no es por obras para que nadie se gloríe. Hay que entender eso, hermano. Hay que entender eso, porque si no, hermano, lamentablemente, al infierno vamos a dar en este momento. Pero cuando venga mi Señor Jesucristo, todo lo que haya en el infierno va a ir al lago de fuego. Y por eso la palabra del Señor nos dice, hermano, para que seamos enriquecidos, para que seamos vestidos y cómo recibir la bestia espiritual. Donde dice la palabra del Señor, compra de mí oro refinado. Hermano, usted puede tener mucha plata. Usted puede tener una iglesia. Usted puede ser muy hermoso, usted puede ser muy cacha, puede ir al gimnasio, hermano, usted puede tener de todo. Pero si no tiene, no está santificado y no tiene este tesoro, que es de incalculable valor, usted es un pobre ciego. Usted no tiene nada. Y hay que decir las cosas como son. Por ahora la palabra del Señor dice, compra de mí oro refinado en fuego. Para ellos, hermano, para aquellas personas que muchos hoy en día solo les interesa el oro terrenal, hermano. No tenían sino esa riqueza terrenal, pero espiritual no tenían nada. Mejor dicho, no han hecho ingresos allá. Y esto no es que se pague, hermano. Porque la misma palabra de Dios dice que muchos hermanos en nuestras casas hemos albergado ángeles sin habernos dado cuenta. Y si tiene el pan, hermano, compártelo con tu hermano. Quizás muchos de nosotros tenemos necesidades, usted no se da cuenta. Pero si alguna vez escucha la palabra en su mente y en su corazón, que le ayude a alguien, hermano, no haga caso omiso a ese llamado. Y esa es una de las maneras, hermano, para que te enriquezcas espiritualmente y de forma eterna, no hasta mañana. También dice la palabra del Señor, y vestiduras blancas para vestirte, para que no andes desnudo, hermano. Que dejen de usar esos harapos sucios de pecado, de inmundicia, hermano, de mundanalidad que solíamos usar y nos vistamos de santidad. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo a todos y cada uno de nosotros. También nos dice, la palabra del Señor dice que unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas las cosas espirituales, hermano. Que busquemos la unción de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo nos dice el día de hoy, a ti y a mí. Busquemos esa unción de Dios para ver y hacer única y exclusivamente su voluntad. Pase lo que pase, hermano. La palabra del Señor nos dice que seamos celosos con la palabra del Señor. Si alguien le está mintiendo a los demás o alguien te quiere mentir a ti, tergiversando la palabra del Señor, porque quieren agarrar la mitad de un versículo, sea el principio o lo último, y han hecho pseudodoctrinas, han hecho dogmas con esos versículos, hermano, y han enredado a mucha gente y les han mentido. Y en este momento, por eso es que mucha gente va derechito al infierno, hermano. Iglesias, hermano, repletas de gente, pero no tienen al Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que la palabra del Señor dice, sé celoso, hermano. Deja esa autocomplacencia y demuestra interés espiritual. Ay, ya soy cristiano, hermano. No, tranquilo, es que tengo un club que se llama Iglesia Julana de Tal y nos reunimos cada 8 días y después de escuchar al pastor allá, nos reunimos, comidita y esto, francachela y por acá.
tremendos clubes sociales, que eso es lo que hay hoy en día, lamentablemente, hermano. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros también aquí en este mismo capítulo, en el capítulo 3 del Apocalipsis, hermano, donde la palabra del Señor misma nos dice, arrepiéntete, arrepiéntete de todos tus pecados, hermano. Arrepiéntete de toda esa deslealtad, hermano, porque cuando nosotros nos hincamos ante una imagen de yeso, de madera, de piedra, de heno, de hojarasca, de lo que sea, estamos siendo infiel a Dios. Hincándonos a una imagen que supuestamente para muchos es un santo, hermano. Entienda esto, santo es aquella persona que fue separado para Dios, que esa persona que Dios sacó del mundo y lo puso para Él, ese sí es santo. Esa otra persona que supuestamente, esa otra cosa que supuestamente para muchas personas es un santo, es un yeso, es una piedra, hermano, que tiene ojos pero no ven, boca pero no hablan, oídos pero no escuchan. Y lo que están escuchando, hermano, son demonios, escuchan lo que esa persona está pidiéndole y de esa manera, porque eso es lo que hacen los demonios. Pero déjeme decirle, hermano, esta iglesia, la Odisea y muchas iglesias de hoy en día, hermano, han llegado a tal grado, hermano, de ceguera espiritual, que por si fuera poco, hermano, han sacado a Dios a la calle, lamentablemente. Mucha gente dice, pero ¿por qué matan a la gente en las escuelas, los niños en las escuelas? ¿Dónde está Dios? Hombre, lo sacaron de la iglesia, si lo han sacado de la iglesia, lo han sacado de las mismas escuelas. En las escuelas ya mejor dicho, no hay Biblias para que enseñen la palabra de Dios. Sacaron a Dios. Y se están preguntando que por qué matan a los niños en las iglesias, en las escuelas, perdón. ¿Por qué? Porque ya sacaron a Dios. En las mismas iglesias. 2 curas borrachos matan a un policía y hieren al otro, que no sé cómo estará el otro. Ahí no está Dios. Que si estuviera Dios ahí, eso no hubiese sucedido. Muchos países en este momento están pasando por situaciones difíciles, hermano, y entre esas mi Colombia querida. ¿Por qué? Porque este mismo señor Petro dijo que en su gabinete no iba a estar Dios. Excluyeron a Dios. Excluyeron a Dios de la ecuación. Y Dios está tocando tu puerta en este momento, pero no le queremos abrir la puerta a Dios. Y eso es el prototipo de esa iglesia, la Odisea. Y esa iglesia, ese espíritu de esa iglesia, la Odisea, ya está en muchas iglesias hoy en día, lamentablemente. Y por eso la palabra del Señor dice, Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 y 22, donde dice, mi Señor Jesucristo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si tú eres un cristiano de verdad, como lo decíamos coloquialmente, de verdad para Dios, un cristiano, pase lo que pase, hermano, echemos para adelante. Porque la palabra del Señor, hermano, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice, sé pues, fiel. No andes por allá con piedras, con palos, arrodillándose por allá. No, sé fiel y arrepiéntete. Dice mi Señor Jesucristo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dice, para que sigamos adelante, luchando con berraquera, dice, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice la palabra del Señor, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Hermano, este mensaje no es para los perdidos que están lejos de Dios. Dice la palabra del Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entienda eso, hermano. Este mensaje no es para esas personas perdidas, alejadas de Dios, sino para aquellos sumidos en el mundo, en ese pecado, que si bien, hermano, que si bien están en las iglesias, cada día están más lejos de Dios. Tremendos hipócritas, tibios dentro de las iglesias.
Y eso es lo que Dios está mirando hoy en día de todos y cada uno de nosotros. Mucho cuidado, como lo estábamos leyendo, hermanos. Vamos a ver si me encuentro el texto nuevamente para que nos demos cuenta. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 y 16, donde te dice a ti, me dice a mí, hermano cristiano, dice, no descuides el don que hay en ti, no lo descuides, que te fue dado por medio de profecía con la imposición de las manos del presbiterio, hermano. Mucho ojo con eso. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que todo el mundo se dé cuenta que tú eres un verdadero cristiano. En todo sentido de la palabra. Ten cuidado de ti mismo, dice la palabra del Señor. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ojo, ojo con lo que predicas, hermano. Por eso la palabra del Señor misma dice, hermano, que este mensaje, hermano, no es para las personas que están perdidas, este mensaje es para ti. No hagas lo mismo que el perro que volvió al vómito. No hagas lo mismo que ese chancho que después de ser lavado volvió y se metió al lodo. Por eso la palabra del Señor, hermano, Mateo capítulo 15, versículos 7 y 9, donde la misma palabra dice, no se ofenda conmigo, es la palabra quien habla, dice, hipócritas. Bien profetizó de Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si tú vas a enseñar, hermano, doctrina, enseña esta palabra del Señor. Tú tienes una Biblia en casa. Y por eso mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he enseñado. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dijo, amén, le puso un sello que quiere decir así sea. Seamos berracos, hermano. Como Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Son hombres que no se hincaron ante una imagen y fueron lanzados al lago a ese horno de fuego. Creyeron en Dios y salieron sin una quemadura. Esto es Biblia, hermano. Son milagros. Por eso, hermano, el Señor en este momento está listando a los suyos. Porque el tiempo, hermano, es muy corto. Lo que queda es muy corto. En cualquier momento va a sonar la trompeta. Entiendan eso, hermano. Dios en este momento está haciendo llegar su voz por medio de Biblias. Por muchas Biblias. En todos los idiomas. Dios está haciendo llegar la palabra del Señor a través de predicadores, hermano. Dios está haciendo llegar la palabra del Señor a través de milagros, hermano. Yo soy un milagro. Y aún así muchos de mi familia, lamentablemente, no quieren escuchar la palabra del Señor. Quieren seguir haciendo lo que no le agrada al Señor. Milagro vivo. Estoy vivo, muchos amigos míos. Dieguito que anda por ahí. Y muchos amigos míos decían de verdaderamente, si Dios existiera, yo cambiaría. Porque decían que a mí no me arreglaba ni Dios. Pero hoy en día he escuchado comentarios de muchos amigos. Dios los bendiga por eso. Que han visto el milagro que Dios ha hecho en mí. Y me ha cambiado totalmente. Y aquí estoy llevando la palabra del Señor. Y Dios está haciendo eso. Mandando predicadores, agarrando mujeres, hombres, llenándonos del Espíritu Santo para llevar la bendita palabra del Señor. Y no solo eso, Dios está utilizando estos medios de comunicación para llevar la bendita palabra del Señor. Por internet. No solamente también eso, Dios está mostrándole al mundo con señales naturales de que el tiempo está cerca, de que todo está llegando a su fin. Dios te bendiga, Diego, bienvenido. Dice la palabra del Señor, hermano, que también Dios está mostrando, hermano, en la palabra del Señor, Dios está mostrando
en los últimos tiempos a través de conflictos mundiales, hermano. Es tiempo de decidir, hermano. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Usted tiene que decidir, hermano, para quién vivirá, hermano. Si para Dios o para ti mismo. Usted tiene que entender eso, hermano. La salvación, hermano, no es por obras. No es porque tú llegues y le regales una casita a alguien, que sí es bueno. Y si me regala una a mí también. La salvación no se gana por un mercado, por dinero o algo, que no está mal hacerlo. Hágalo. Pero la bendita palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque eso era lo que hacíamos anteriormente, hermanos. Dice la palabra del Señor, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, porque Dios nos conoce. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y si ellos están haciendo eso y no paran, es de todos los días. Nosotros no debemos de parar tampoco, hermanos, como verdaderos cristianos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora ya no. Ahora ya somos hijos de Dios, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice la palabra del Señor, no lo digo yo. En el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, que ya llegaron, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en mi Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe. Y esto de vosotros, pues es don de Dios, dice la palabra del Señor. Y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Gloria a Dios, hermano. No es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Una señora, hermano, cuenta la historia de una mujer que estaba en la miseria y necesitaba comida, no tenía nada de comida, no tenía ni dónde dormir. Pero no faltó uno de estos que tiene mucho dinero y dijo, y que no creía, un ateo, que no creía en Dios. Y este hombre le dijo a uno de sus empleados, dijo, vaya, llévele mercado, que, mejor dicho, póngale de todo a esta mujer. Y dígale a ella que todo eso se lo manda el diablo. Y los empleados de este hombre fueron y le llevaron todo eso a esta mujer. Y ella reciba todo y lo echaba para adentro y todo lo guardaba. Y los otros hombres estaban esperando que la mujer preguntara que quién había mandado eso. Hasta que bajaron todo y esta mujer nunca preguntó. Y entonces ellos tenían que hacerle saber porque no podían ir donde el patrón de esta manera. Y le dijo, usted no va a preguntar quién le mandó eso. Y la señora dijo, no me importa. Porque cuando Dios ordena, hasta el diablo hace caso. Y se quedaron con la boca abierta. Por eso dice la palabra del Señor que no es por obras para que nadie se gloríe, hermano. Por eso, hermano, la palabra del Señor nos dice claramente, hermano, que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para que tengamos en cuenta eso, hermanos. Un saludo muy especial, hermano. Vamos a orar por todos y cada uno de nosotros. Vamos por Diego Fernando Mejía, Dios te bendiga. Por Diego Morales,
por todos los que se conectaron en este momento, hermanos. Vamos a orar por la familia Quiñones, la familia de mi esposa. Gracias al Señor ya está mejor, está muy bien de su operación. Gracias por todos los que han orado por ella y por su siervo. Oramos por nuestros hijos, por Ramón, por Lili, por Roxana, por Alex, por mi hijo Iván Camilo. Dios lo bendiga, siga adelante con esos cursos que está haciendo, con esa universidad. De verdad que es hermoso ver cómo nuestros hijos van creciendo, cómo nuestros hijos se van volviendo unos profesionales día a día. Oramos por la familia Giraldo Posada, la familia Giraldo Posada, mi familia allá en Colombia, en ese hermoso pueblo, pesebre y paraíso colombiano, Versalles Valle, en la cual mi gran amigo Diego fue alcalde en numerosas ocasiones. Un saludo muy especial para todos y cada uno de mis amigos allá en Versalles, para la señora Emma Giraldo, para toda su hermosa familia, para Danelia, sus hermanas, Diana Giraldo. Dios los bendiga. Para mi tía Ligia, que vive allá en Versalles Valle, un saludo muy especial. Un saludo muy especial para nuestro hermano Mariano. Dios lo bendiga, por Jorge, por Daisy, por Alejandro, por Salomé, por Guadalupe también, por Julio y Alba, Julián y Alba, aquí en Fremont, California. Dios los bendiga. Para todos los hermanos, para Judy, Dios te bendiga. Un saludo muy especial para Olmedo Hidárraga y toda su familia, tanto allá en Colombia como aquí en los Estados Unidos. Un saludo para todos y cada uno de ellos. Un saludo para mi amigo Carlos Arias y toda su hermosa familia, tanto en España como en Colombia, Luz Amparo, allá en Texas. Dios te bendiga. Mi familia en Cali, mi tío Javier, Dios te bendiga. Ramiro, Amparo, allá en España. Un saludo muy especial para Callita, para José Luis, para su hijo que está cumpliendo 2 añitos el día de hoy. Un saludo también para Pancho y para Silvia y para la niña que en este momento se está graduando. Y un saludo para todos los que están graduando el día de hoy. Un saludo para mi familia en México, en España, en Venezuela, en Corinto, Cauca, para mi mamá. Dios te bendiga, mamá. Un saludo para mi hermano allá en Chile, para mi hermana también allá en España. Un saludo muy especial para mi tío Javier nuevamente, para mi tía Elvia, para Héctor Fabio, para Cubitus, para Nora Elena. Dios te bendiga. Un saludo muy especial para la familia Trujillo, mis primos. Dios los bendiga. Por Mónica Rivera, por allá en Huesca, España. Dios los bendiga. Allá en Madrid también, en Inglaterra, Verónica, Beatriz, Dios la bendiga. Un saludo para mi hermana pequeña, Yanira López, allá en Los Ángeles, California. Mi hermana Lorena, allá también en Pereira, Risaralda. Un saludo muy especial para Rubén también, para su amada esposa y toda su familia allá en Madrid, en España. Un saludo muy especial para Magda Maldonado, para Diana Urquiza y toda su hermosa familia, tanto allá en Tijuana como aquí en San Francisco, California. Un saludo también para Débora y toda la familia allá en Stockton, California. Para mi amada Altagracia y su amado esposo allá también en San Luis Potosí, allá en México. Dios los bendiga. Para la familia Higuita, Dios los bendiga. La familia Orejuela también allá en Cali, Colombia. Dios los bendiga a todos. A mi amado amigo Germán Alzate, doctor, Dios lo bendiga. Para mi amigo Eber Rojas, también hay toda la familia del Hospital Universitario del Valle, Claudia Tobar, Jenny, Dios te bendiga. Mi amigo y hermano en Cristo, Diógenes Correa, Dios lo bendiga. Para la hermana Margarita Hernández, en la iglesia Monte de Sion, en Bakersfield, California, Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. La hermana Orfa, para Víctor Manuel, el hijo de Hilda Gómez, para Hilda también allá en España, Dios los bendiga. Son muchas personas y vamos a orar por todos y cada uno de vosotros. También para Rodrigo, que está pasando por una situación de cáncer también, Dios lo bendiga. Telvina, Dios te bendiga, bienvenida. Dios te bendiga, muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Oramos también por por el hermano Juan y su hermano Ángel, que también está pasando por una situación, y cuenta él que hemos estado orando mucho y gloria a Dios, el Señor está sanando
ese cáncer, gloria a Dios. A mí me sanó 2 y tenemos un Dios todopoderoso que lo sana todo. Pero hay que tener fe. Y también nosotros como cristianos vamos a seguir orando porque así el enfermo no tenga fe, por la fe de nosotros se va a curar, así como cuando fueron y metieron ese paralítico por ese hueco en la parte del techo y mi Señor Jesucristo dijo, por la fe de ellos, tus pecados son perdonados. Y no solamente le perdonó los pecados, sino que también los sanó. Entonces sigamos orando por todos y cada uno de nuestros enfermos, por todos aquellos hombres y mujeres, hermano, que hay muchos que están en hospitales, hermano, esperando y yacen esperando quizás la muerte, pero hermano, no se vaya a ir, no se vaya a ir sin antes entregarle tu corazón a mi Señor Jesucristo. No se vaya a ir. Yo le digo a todos los que están enfermos, a todos que están, que ya nesticos se van, encomienden a sus almas al fiel Creador. No le vaya a dejar esa alma al diablo por nada del mundo. No importa, entréguele su corazón a mi Señor Jesucristo y si es la voluntad del Señor, Él te va a sanar porque Él tiene poder. En la sangre de mi Señor Jesucristo hay poder, en el nombre de mi Señor Jesucristo hay poder y sanación. No se vaya a ir sin esa salvación, sin esa sanación. No importa que te mueras, hermano, pero muérete con mi Señor Jesucristo en tu corazón, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así vamos a recibir al Señor en el aire. Acuérdese de eso, hermano. Por eso yo no le tengo miedo a la muerte porque yo tengo a Cristo en el corazón y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con lo cual, hermano, que si alguien me llega a matar en este momento, le doy hasta gracias. Y le diré al Señor, no le tenga en cuenta su pecado porque la verdad que eso es lo que yo más anhelo. Estar cerquita de ti, Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no le tenga miedo a la muerte siempre y cuando tú tengas a mi Señor Jesucristo en tu corazón. Recibe la bendición de Dios. El día de hoy vamos a orar también por el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel va a pasar por muchas situaciones y también todos los que nos quedemos en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que están enfermas, Señor. Por aquellas que tienen cáncer, oh Padre Celestial, que en este momento, Señor, yacen en una cama, Señor, como la esposa de mi hermano Alejandro, Señor. Y muchos, mi tío David, Señor, y su esposa allá en Cali, Señor. Mi tío Javier y todos los enfermos, Padre. Para que tú extiendas tu mano poderosa, oh Padre Celestial, allá en ese recinto donde está esta persona con mucho dolor, Señor, como muchos que hemos sufrido de cáncer, Señor, tiene mucho dolor y está desesperado, Señor. Pero sabemos, Padre Santo, que cuando tú escuchas una oración, Señor, de alguien que te teme, Señor, tú escuchas esa oración, Padre Santo. Desde lo más profundo de mi corazón te pido por todos los enfermos, Señor. Te pido, Señor, por aquellos adultos mayores que han sido abandonados, oh Padre Santo, por sus hijos. También te pido por esos hijos que han sido abandonados por sus padres, Señor. Te pido por aquellas personas que no tienen nada que comer en este momento, Señor. Por aquellas que estamos necesitados, Señor. Y quizás nadie se da cuenta, Padre Santo, pero tú sí, Señor. Tú te das cuenta de nuestras necesidades, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú conoces nuestros miedos, Señor. También conoces nuestros deseos. Pero sabemos por tu palabra, dice que joven fui y envejecido. Y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan, Señor. Te pido por todas aquellas personas por las cuales, Señor, hemos nombrado, Señor, y aquellas que no hemos nombrado, Señor, tú las conoces, oh Padre Santo. Por aquellas personas que en este momento, Señor, se conectaron a recibir este manjar, Señor. Este tesoro, Señor, de incalculable valor que es tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, Señor. Este mensaje fue entregado, Señor. Me pongo en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, quien le da el seguimiento a esta palabra. Bendice a tu pueblo santo Israel nuevamente, Señor. Te damos gracias, poderoso Dios, y lleno de tu Santo Espíritu, Señor, yo te lo pido, Señor, y te doy gracias en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.
Hermanos, Dios los bendiga. Etelvina, Dios te bendiga. A todos los que se conectaron, un saludo muy especial. Bendiciones por Jessica Giraldo, Dios la bendiga. Y por toda la familia. A todos allá en Miranda, Cauca, Dios los bendiga también. Hermanos, recuerden que el arrebatamiento de la iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Si tú te quedas, hermano, no vayas a decir que no lo sabías. Un saludo muy especial para todos y cada uno de vosotros. Les amamos con el amor de mi Señor Jesucristo. Dios los bendiga.